Dios con alegría toda la tierra, canta de la gloria de su nombre. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, canta de la gloria de su nombre. Pone de fuerza en su alabanza, decirle a Dios cuán asombrosas son sus obras, maravillosas son sus obras, maravillosas son sus obras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, domingo 19 de septiembre nos reunimos en torno al altar del Señor para agradecerle tantas bendiciones y tantos beneficios que derrama sobre nosotros. Dispongamos nuestro corazón para celebrar esta Eucaristía y para hacerlo dignamente comencemos reconociéndonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Y glorificamos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en el amor a ti y a nuestro prójimo has querido resumir toda tu ley, concédenos descubrirte y amarte en nuestros hermanos, para que podamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos atentos la palabra de Dios. Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte.
Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. Sálvame, Dios mío, por tu nombre, con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. Gente arrogante y violenta contra mí se ha levantado. Andan queriéndome matar. Dios lo tiene sin cuidado. Pero el Señor Dios es mi ayuda, quien me mantiene vivo. Por eso le ofreceré con agrado un sacrificio y te agradeceré. Señor, tu inmensa bondad conmigo. El Señor es quien me ayuda. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros. Ante todo, además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las pasiones que siempre están guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten la guerra y no lo alcanzan. Es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicación. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino, pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios es una palabra sumamente aleccionadora
en estos momentos tan difíciles que nuestro mundo y concretamente nuestro país vive. El deseo de poder y el deseo de dominio desvirtúa el Evangelio, siembran el sufrimiento e introducen en medio del mundo la maldad. Porque el deseo de poder y el deseo de dominio saca lo peor que el hombre desde lo más profundo de su ser puede tener. El hombre por tener poder miente. El hombre por tener poder y dominio engaña. El hombre para mantenerse en el poder humilla, pisotea, destruye. Y el hombre por mantenerse en el poder muchas veces es capaz incluso de matar para mantener sus privilegios y seguir gozando de las prebendas que el poder y el dominio le pueden conceder. El hombre se aferra al poder y cuando lo posee tiene una tentación atornillarse en él. Y cuando el hombre se atornilla en el poder, llega un momento en que aquellos a quien tiene que servir no les interesa, a él solamente le importa sus necesidades, a él solamente le importan los privilegios de los que goza y muchas veces el cargo que tienen de poder y de dominio lo utilizan no para servir a los demás, sino para servirse a ellos mismos. El poder, concebido desde la fe, es la oportunidad que el hombre tiene para servir. Y desde la fe, el más importante a los ojos de Dios no es el que gobierna, no es el que acumula poder, no es el que tiene el dominio. Para Dios, el más importante es el que sabe servir y el que sabe obedecer. Para Dios, el más importante es el que sabe ser humilde y sencillo, porque solamente en la humildad y en la sencillez descubriremos que hay más alegría en dar que en recibir, que hay más felicidad en servir al que necesita que en ser servido, porque dando, sirviendo, amando, compartiendo y perdonando, es como el hombre edifica en el cielo la salvación y la vida eterna. El Evangelio de hoy nos presenta ese tema, cómo el deseo de poder y el deseo de dominio muchas veces desvirtúan el Evangelio. La palabra de Dios, el Evangelio, nos presenta a un Jesús que camina con sus apóstoles enseñándoles. Es como un seminario, porque Jesús les va enseñando los misterios del reino. Y fíjense ustedes que en el Evangelio de hoy escuchamos cómo Jesús hace el anuncio de la pasión. Es el misterio central del paso de Jesús en medio del mundo. Anuncia su pronta pasión. Pronto caeré en manos de los hombres, me golpearán, me humillarán, me matarán, pero al tercer día resucitaré. Es el misterio central de nuestra fe que nosotros los cristianos conocemos como el misterio pascual. ¿Y cuál era la preocupación de los apóstoles de Jesús? No era aprender del Maestro el punto central de su misión. El interés de sus apóstoles estaba en quién se iba a quedar con el coroto.
el deseo del poder humano y el deseo del dominio. Mientras Jesús habla del misterio central de su misión en medio de los hombres, los apóstoles muy humanos discuten quién de ellos es el más importante y a quién de ellos le quedará la autoridad. Ellos no lo hacen delante de Jesús, ellos lo hacen entre el grupo de los 12, y cuando llegan a Cafarnaún, Jesús les pregunta de qué venían discutiendo en el camino. Ellos se quedan callados, pero Jesús sabe que venían discutiendo de quién de ellos sería el más importante. Y aquí Jesús les va a dar una gran lección. Jesús sentará a los apóstoles, llamará a un niño y lo colocará en medio de ellos. Y cuando está el niño, allí Jesús les dice: de ustedes, el que quiera ser el más importante, se tiene que hacer como un niño. Jesús les dice: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe al que me envió. Nos tenemos que hacer como niños, ¿por qué? Porque un niño no guarda rencor, porque un niño no tiene avaricia, porque un niño es sincero, porque un niño es dócil, porque un niño sabe ser fiel. En cambio, cuando nosotros crecemos, nuestro corazón se pervierte y a veces no nos detenemos para tener el poder y acumular el control, hacer cualquier cosa con tal de conservar nuestros privilegios. Que no sea así en medio de nosotros. Veamos nuestro mundo, gobernantes que se atornillan en el poder, gobernantes que no quieren ceder el poder a otro que lo haga mejor, hunden a su pueblo en sufrimiento, someten a sus hermanos al hambre, a la escasez, a la precariedad, a la injusticia, al sufrimiento y al dolor. Y pareciera que muchas veces no les importa el sufrimiento que vivan los pueblos, pareciera que muchas veces solamente lo que les interesa es quedarse con el poder y con el control y el dominio temporal. ¿A qué nos invita esta palabra? A que no sea así entre nosotros. El que quiera ser el más importante, que se haga el servidor de todos. El que quiera ser el más importante, que se haga humilde, sencillo, servidor de sus hermanos. ¿Para qué? Para que sembrando el amor y la misericordia de Dios, adelantemos la llegada de su reino y por haber vivido la fe con sinceridad, merezcamos en el cielo la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Profesemos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hermanos, el Señor nos promete escucharnos
cuando le llamemos en cualquier tribulación, siendo Él quien nos ayuda y nos defiende con su poder. Presentémosle con fe nuestras necesidades y angustias y digamos a cada petición: Señor, aumenta nuestra fe. Acrecienta el amor y la vocación del servicio del Papa, los obispos, sacerdotes religiosos y de cuantos animan nuestras comunidades cristianas. Aleja de tu Iglesia todo espíritu de envidia, discordia y rivalidad, y haz que cada bautizado se sienta importante y necesario en la obra salvadora. Oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Convierte a los gobernantes del mundo en buenos administradores de los bienes comunes. Apártalos de la ambición y la codicia por lo mal habido y hazlos, en cambio, operarios comprometidos al servicio de la libertad, la paz y el progreso de los pueblos. Oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Bendice a los niños para que crezcan en la estatura y sabiduría a imagen de tu Hijo. Protege su inocencia y socorre a los padres y madres de familia en la ardua responsabilidad de su crianza. Oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Conforta en sus dolencias físicas y emocionales a los enfermos y a los adultos mayores. Bendice con paciencia y fortaleza a cuantos cuidan de ellos. Oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Oremos por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, por la perseverancia y santificación de los consagrados. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos nuestros difuntos, familiares, amigos, conocidos, las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Escucha, Padre misericordioso, las oraciones de tu pueblo, tú que por el Evangelio nos has llamado a participar de la gloria de tu Hijo, y te pedimos humildemente que nos hagas ser conscientes de que solo en el servicio a nuestros hermanos radica la verdadera imitación a ti. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. De manos extendidas te ofrecemos lo que de gracias recibimos, con el vino y con el pan, con el vino y con el pan. Ofrezcamos al Señor nuestra vida toda entera y alabanzas al Creador. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos, a fin de que por medio de esta Eucaristía podamos obtener la gracia de la redención por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones y formaste al hombre a tu imagen y semejanza, porque lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, conocidos difuntos, las almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, que en esta comunidad amamos como Nuestra Señora de las Nieves,
San José, su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como Iglesia doméstica, familia cristiana, nos damos un fuerte abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dulce amor, fuerza divina, fuerza del cielo que me alimenta, sumergiéndome en el más grande misterio. Manjar divino que me sostiene en mi debilidad y purifica mi alma, fuente inagotable del amor que me seduce, refugio divino que me envuelve en el abrazo supremo del Padre, en su Hijo, con el Espíritu Santo. Gracia eterna que permites que nos acerquemos a adorarte y a bendecirte en la comunión de tu cuerpo y tu sangre. Gracia eterna que permites que nos acerquemos a adorarte y a bendecirte en la comunión de tu cuerpo y tu sangre. Mi dulce amor de rodillas ante tu presencia divina,
Te doy gracias por amarme tanto en la sagrada Eucaristía, refugio divino que me envuelve en el abrazo supremo del Padre, en su Hijo, con el Espíritu Santo. Gracia eterna que permites que nos acerquemos a adorarte y a bendecirte en la comunión de tu cuerpo y tu sangre. Hermanos, hagamos nuestra comunión espiritual con fe profunda en Jesús sacramentado. Digamos: Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar, con todo tu poder y con toda tu divinidad. En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, e inundes nuestra vida de tu amor, de tu misericordia, y que nos regales un día en el cielo con la Virgen María, con San José y con todos los santos, alabarte por la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, oremos. Concede siempre tu ayuda, Señor, a quienes has alimentado con la Eucaristía, a fin de que la gracia recibida en este sacramento transforme continuamente nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que pasen un feliz domingo, que tengan una feliz semana, pueden ir en paz. Es María, que no te deja solo. Es María, que llega a consolarte. Es aquella mujer vestida de sol, que esparce sus rayos para iluminarte y abre su corazón para amarte. ¿Qué quieres que haga por ti?